Hola, ¿cómo están? Yo soy Aribel Contreras y estamos en una emisión más de Eco Internacional. Y para poder abordar un tema sumamente interesante, pertinente, en un año 2026, donde pareciera que a veces está guardado en la agenda, en un cajón, pero que al mismo tiempo está presente en la agenda global, presente, y ahorita les voy a decir de qué tema vamos a estar hablando. La verdad es que estoy muy contenta de que hoy la doctora Michelle Gama nos acompañe. Es un privilegio que por fin hayamos logrado coincidir contigo, mi querida Michelle. Bienvenida a Eco Internacional. Al revés, querida Aribel, estoy feliz de estar aquí. Habíamos intentado, ¿no? Durante muchos meses poder hacer coincidir nuestras agendas y hoy lo logramos. Así que qué alegría y pues adelante con esta conversación que, como bien dices, es un tema que tiene impacto nacional e internacional. Así es. Y para ello le platico rápidamente al auditorio quién es la doctora Michelle Gama. Ella es la directora del Centro de Estudios Críticos de Género y Feminismos en la Ibero Ciudad de México, en esta bellísima universidad, que es una institución en la que ha sido ella pues académica de tiempo en el Departamento de Letras desde hace ya prácticamente 10 años. Entre sus líneas de investigación se encuentra todo lo relacionado a los estudios de género, la teoría de la literatura, la narrativa contemporánea, estudios del cuerpo y la identidad, y por supuesto el poshumanismo crítico. Es doctora en teoría de la literatura con especialidad en estudios de género y maestra en literatura comparada y estudios culturales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Pertenece desde el año 2012 al grupo de investigación Cuerpo y Textualidad en dicha universidad. Además, pues forma parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, y precisamente por ser para mí una persona a la que admiro mucho, siempre le digo a la doctora Michelle que para mí es un referente en todo lo que tiene que ver con género. Escucharla es una delicia, aprender con ella más, y precisamente es para mí una voz autorizada, que tiene toda la autoridad para poder venir a hablarnos hoy de este tema, que es ¿dónde estamos después de la revolución de género? Me parece que es una pregunta tan amplia como la queramos ver y dimensionar, pero sin duda, mi querida Michelle, la pregunta obligada es, ¿cómo en este año empezaríamos por darle una definición a qué es género? Para Sí, empezar por ahí y después hablar de la revolución y después hablar de lo que está pasando y los temas actuales de que acuerdo. tenemos que estar bien informados. Muchísimas gracias, Aribel. Insisto, este espacio yo también considero que es un privilegio y me gustaría quizás pensar en diferentes definiciones según el público que esté consumiendo el término. ¿Esto a qué me refiero? Por ejemplo, hoy tenemos género como todavía esa vieja escuela o generaciones anteriores, nuestros padres, nuestros abuelos. A ver, voy a hacer una pausa, por favor. Espérame tantito. Es que tengo, sí. Sí, claro que sí. No te preocupes, y estamos ahorita aquí conversando con la doctora Michelle Gama para tratar de entender cuál es la mirada que hoy en día tendríamos que estar visualizando respecto al tema de los géneros. Gracias, Aribel. Justo pensaba al escucharte que coincido en que es un tema que tiene muchas definiciones y que hay que tener como un punto de partida común, ¿no? Desde los estudios de género, género es todos los mandatos, expectativas y normas culturales y sociales alrededor de lo femenino y lo masculino, ¿no? Y curiosamente habrá generaciones como la de nuestros padres y nuestros abuelos que lo usaban como sinónimo de sexo, ¿no? Sexo y género como sinónimos.
que hoy sabemos no se corresponden forzosamente, ¿no? Mientras que las características biológicas, genéticas, ¿no? De un cuerpo humano no justifican naturalmente las expectativas que se tienen socioculturalmente de ese género, ¿no? Pienso, por ejemplo, en que los hombres tienen que ser proveedores o que las mujeres nos dedicamos más a los cuidados de las personas que los necesitan, sea infancias, personas con alguna discapacidad, adultos y adultas mayores en casa. No hay una justificación biológica, hoy lo sabemos, ¿no? Lo dice la ciencia, que eh, pueda argumentarse alrededor de lo que le corresponde a un varón o a una mujer. Estas expectativas y estos mandatos son socioculturales, son heredados, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia quizás más, pues ya más conocida entre sexo y género, ¿no? También hay una creencia sociocultural en Occidente de que género es todo lo que tiene que ver con mujeres, ¿no? Y pues no necesariamente, o sea, en los estudios críticos de género pensamos, sí en las mujeres, porque históricamente han tenido un lugar más injusto, por así decirlo, más silenciado, menos visibilizado, por lo que sí se reivindica el lugar de las mujeres en la historia, en las diferentes disciplinas, sus luchas, su resistencia, ¿no? A ser relegadas a lo privado, a lo doméstico, pero también nos preguntamos muchísimo sobre las masculinidades, ¿no? Que es un tema que cada vez sale más desde la mesa de la cena, en las diferentes familias, ¿no? Hasta en las redes sociales, ¿no? Cada vez estamos hablando más de masculinidades y pues es algo que también se aborda desde los estudios críticos de género, no nada más eh, lo que tenga que ver con mujeres. También los estudios críticos de género estudian con mucho cuidado todo lo que tiene que ver con la comunidad LGTBIQA+, es decir, con aquello que no es heterosexual, ¿no? También justificando que durante muchísimos siglos la heterosexualidad pues era la única orientación aceptable, ¿no? Justo por argumentos pues tanto religiosos como biológicos, pero también de entender una normalidad en Occidente, también siempre hablando sobre culturas occidentales, en donde lo que se salía de prácticas sexuales que no se enfocan en la reproducción, pues eran vistas como nefandas, monstruosas, desviadas, o sea, incluso había una categoría moral, ¿no? Que todavía acompaña en algunos contextos a esta comunidad. Michelle, y con este panorama tan amplio que nos permites tratar de entender, porque son muchos conceptos, muchas aristas, es un tema multidimensional, me gustaría que entonces nos ubicaras en el tiempo, en qué momento se da lo que ustedes, los expertos y los estudiosos de este tema, le llaman la revolución de género, para tratar de ubicarnos cómo Sí, se da, en claro que dónde sí, Aribel. y Yo, cuáles yo fueron los creo, cambios más importantes. sí, mil gracias. Yo creo que la primera, por eso hay olas, ¿no? La primera ola que fue a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, luego la segunda ola que fue en los 60 del siglo pasado. Hoy se habla si estamos en la tercera ola, en la cuarta ola, en el postfeminismo, pero yo creo que lo que sí recordamos muy bien tú y yo es más o menos la última década, ¿no? Que sí hubo un cambio de paradigma cultural. Empezando con 2019, el movimiento Me Too, que visibilizó que la gran mayoría de las mujeres sí teníamos una historia de violencia en nuestra vida, ¿no? Entonces yo creo que visibilizar el que la mayoría de las mujeres hemos vivido violencia en nuestras vidas fue fundamental y eso fue en 2019. Luego en 2020 nos tocó vivir, por lo menos aquí en México y que en la Ciudad de México hubo una marcha de mujeres
eh, tan masiva, ¿no? Que incluso estábamos viendo las fotografías de los helicópteros, cómo estaban las calles pintadas de morado por la vestimenta de quienes marchamos, pero también por todas las jacarandas. Yo creo que esas fotos de 2020 nunca se nos van a olvidar. Y en 2022, por ejemplo, también hay una ley importante, ¿no? Que refleja ese cambio de paradigma. Y bueno, hay diferentes momentos, dentro de la última década que podemos decir que son pruebas de que hubo un cambio cultural de cómo entendíamos los temas de género, ¿no? ¿Qué está pasando ahorita? Pues que ya pasó como ese pico y estamos como en una bajada que tiene que ver con dos cosas. La primera, una reacción muy visceral de volver al orden establecido, ¿no? El regreso de los conservadurismos, de la ultraderecha, de los totalitarismos, hace que hay un enfrentamiento directo y frontal con los discursos críticos alrededor del género. O sea, por ejemplo, no sé, hace 15 años era aceptable que un profesor en una universidad dijera un chiste sexista, ¿no? Estaba absolutamente normalizado, ¿no? Hace 5 se visibilizó que no era aceptable, ¿no? Y hoy quizás estamos en ese estira y afloja entre no es aceptable, pero entonces no, hay estos argumentos muy falaces, ¿no? Es que ahora ya no se puede hacer humor de nada, ahora ya cualquier discurso, incluso de forma despectiva, es ideología de género, ¿no? Esta idea de ideología de género como algo despectivo, algo que quiera descalificar, ¿no? Las luchas eh, justo que han habido alrededor del género. Y este término anglicismo, que seguro conoces bien, de la cultura woke, ¿no? Que también en un principio se usó para hablar de un despertar crítico, por eso se decía if you were woke, ¿no? Quería decir que habías tenido este despertar crítico, pero que hoy también se usa para burlarse y para llamar de forma despectiva a este grupo de personas que quizás tienen una sensibilidad, que esto es algo de cultura anglosajona también, pero siendo México, pues nos llega directamente. Michelle, ¿te congelaste? Esta sensibilidad de raza, clase, ¿no? A la hora de... Ah, perdón. ¿En qué me No, quedé? ya. ¿En categorías identitarias? Ah, ok, Sí, ok. sí, sí, Bueno, sí. entonces sí, los estudios de género siempre piensan que no podemos pensar en solo ser mujer de forma aislada, ¿no? O ser varón, ¿no? O sea, no es lo mismo tú y yo, que somos mujeres académicas, privilegiadas, blancas, etcétera, a ser mujer siendo lesbiana, parte de una comunidad rural, con alguna discapacidad, ¿no? Forzosamente tenemos que pensar en un conjunto de categorías de identidad a la hora de analizar los componentes sociales de género. Eso por un lado. Y por otro, hay una proliferación que seguro lo has vivido tú también, Aribel, en el contexto internacional, de discursos de esta llamada manósfera, ¿no? De este llamado fenómeno incel que están consumiendo muchísimos varones jóvenes, no solo varones jóvenes, pero en su mayoría varones jóvenes, que nos están causando en nuestras comunidades universitarias una polarización que creo que es importante analizar, por un lado, y por otro, buscar espacios de diálogo también como académicas, ¿no? Como personas que construyen esas comunidades universitarias, buscar lugares donde nuestros estudiantes y nuestras estudiantes puedan encontrarse y dialogar, ¿no? En lugar de seguir propiciando este abismo que parece que se abre cada vez más entre las nuevas generaciones, hombres y mujeres, ¿no? Y hay tanto paródicos, o sea, que tienen que ver con el humor, que tienen que ver con la representación más juguetona, pero que también tienen que ver directamente con podcasts como el que tú tienes pensando que tu opinión es valiosa, pues igual hay hombres, tanto en México como en Estados Unidos, como en Europa, que se sientan e invitan a hablar a invitados que son
supuestamente líderes de opinión, ¿no? A construir un discurso lleno de falacias, ¿no? Y que desinforma en lugar de quizás ser un faro. Yo por eso pienso que la universidad, y eso tú lo sabes muy bien, el centro de género, ¿no? El Centro de Estudios Críticos de Género de la Ibero también quiere ser eso, una luz, porque hay tanta información alrededor del género, tantos discursos, tantas posturas, que pues la universidad se tiene que tomar su papel muy en serio, ¿no? O sea, desde los estudios de género serios, rigurosos, que se estudian en todas las universidades del mundo, estos argumentos de la manósfera, de estos grupos incel, son falacias, son son falacias, son tretas argumentativas, tretas retóricas, ¿no? Que alimentan el odio, ¿no? Y pues es un discurso misógino, sexista y que divide en lugar de construir comunidades más justas. Que al final del camino nos permite ahora tener una mayor claridad en este abanico de perspectivas, porque lo que nos estás haciendo es una síntesis muy inteligente de tu parte, porque para poder llegar a estas reflexiones es por todos los años que tú has estado estudiando en este tema, Michelle. Y entonces ahora sería movernos y dar un salto cuántico y preguntarte, ¿dónde estamos parados hoy? Porque esta situación del tema social, llamémosle así, inclusive es jalado por partidos políticos, propuestas y plataformas políticas para el voto, para dividir, polarizar más, pero entonces a nivel internacional ya inclusive es un diferenciador de si votas por un candidato o por el otro, se convierte ya inclusive hasta en foros multilaterales en un tema central de incluirlo o al revés, de excluirlo de la agenda según la ideología política del país anfitrión. Y en este año tan vertiginoso, con tantas cosas en temas geopolíticos, geoeconómicos, pues ¿por qué no insertar este tema tan polémico que nos lo has hecho ver de manera muy clara y puntual? Pero entonces ahora, ¿cómo entenderlo? ¿Dónde se ubica? Y cómo evitar este manoseo de la parte política, y por qué no dejarlo solo en el plano social para poder avanzar, porque pareciera en algunas naciones que están retrocediendo en esta mirada que tan atinadamente nos las has explicado. Michelle, estás congelada y no te Gracias, escuchamos. Aribel. Sí, Ah, te ya. agradezco mucho este resumen y esta pregunta. Que Michelle, perdimos tu audio. Perdón, no estoy con red Ya, de Ethernet, estoy con red de Wi-Fi, pero bueno, ya me salen las ya rayitas. estás de Ok, vuelta. perfecto, muy Ya bien. estás de vuelta. Gracias, Aribel. Perdón. Pues mira, yo lo que pienso, y pensamos, muchas personas que nos dedicamos a estudiar la cultura, ¿no? Que ningún cambio cultural es lineal, ¿no? Los cambios culturales históricamente es pues, tres pasitos para adelante, uno para atrás, uno para un lado, ¿no? Quiero que recordemos toda la lucha por los derechos civiles de las comunidades afrodescendientes en Estados Unidos, que una de las reacciones fue la creación del Ku Klux Klan. O sea, cuando ya se abole la segregación, la sociedad produce reacciones a esta situación con movimientos racistas extremos como el Ku Klux Klan, ¿no? Entonces creo que ahorita las reacciones misóginas de esta manósfera y demás tienen que ver con estas reacciones, como muy bien dijiste, viscerales, porque el género nos toca fibras muy viscerales que nos hacen reaccionar de forma muy emocional, ¿no? Porque tiene que ver con quiénes somos y cómo nos entendemos a nosotras mismas según lo que pensamos que está bien o está mal. Y pues cuestionar eso es muy incómodo, ¿no? La primera, ese despertar feminista, ¿no? O crítico que tenemos muchas de nosotras en este camino implica un trabajo muy duro.
implica aceptar por lo menos dos cosas. La primera, que hemos sido objeto de violencia, que eso fue como muy claro a partir de toda el movimiento de Me Too en 2019, los tendederos, el Ni Una Menos, o sea, visibilizar esa violencia a la que somos objeto constantemente. Y bueno, que hace 5 minutos le tocó a nuestra presidenta también, ¿no? Entonces, nadie se salva. Como mujer, los cuerpos femeninos somos constantemente objetos de violencia. Y la segunda, que creo que es más dura todavía, es que nosotras mismas hemos ejercido violencia, ¿no? Nosotros, nosotras, o sea, las personas, al haber crecido en estas estructuras heteropatriarcales, hemos ejercido violencia para sostener esas estructuras, ¿no? Nos hemos burlado de alguien, nos hemos criticado a una mala mujer por cómo se relaciona con su sexualidad o con la maternidad. O sea, es decir, el orden simbólico se mantiene también a través de nuestras acciones y de cómo perpetuamos eh, simbólicamente esa estructura. ¿A qué me refiero con esto? La primera vez, imagínense que vimos un beso entre personas del mismo sexo en televisión o en cine, ¿no? Ay, nos llevamos las manos a la cabeza, ¿no? Claro, porque nosotras nos entendemos o le damos sentido a nuestra propia existencia a partir de las narrativas culturales que consumimos. Entonces, si yo tenía un deseo no heterosexual a los 7, 8, 9 años y todas las mujeres lesbianas que yo veía eran desviadas, enfermas, monstruosas, o sea, no había ninguna lesbiana feliz en mi entorno, ¿no? Y si lo había, pues vivía escondidas, ¿no? Porque no la veía en mi vida diaria. No la veía en las películas, en las series, no la veía en la escuela, no la veía representada en obras literarias, no la veía. Pues claro, ¿cómo entendemos que existan esas otras manifestaciones identitarias y que sean igual de válidas si lo que consumimos todo ahí es donde tenemos que entender la importancia de la representación? Y más que un tema de wokismo, tenemos que entender la justicia en la representación. Las nacionalidades representadas en las películas más taquilleras de este último año, por ejemplo, ¿qué vamos a encontrar? Mujeres en el cine. ¿Cómo se representan otras razas? ¿Cómo se representan las personas que no son heterosexuales? O sea, todo eso acaba determinando un montón esa revolución de género, ¿no? O el cómo entendemos o empezamos a visibilizar la diversidad que sí existe en la vida, pero que siempre existen esos márgenes en donde hay vidas y categorías identitarias que valen más que otras según esa jerarquía occidental que consumimos, ¿no? Donde quizás la figura más hegemónica pues es un hombre, generalmente blanco, heterosexual, al punto en que la ciencia ha tenido que aceptar sus sesgos, de que no habían estudiado, por ejemplo, cómo un infarto se manifiesta en mujeres o en personas de otra raza que no sea la blanca. Y han tenido que rectificar y decir, los síntomas en mujeres de un infarto son estos. La probabilidad de que una persona de raza que no sea blanca, afrodescendiente, asiática y demás a otras enfermedades no es lo de los manuales de medicina, porque los manuales de medicina solamente han estudiado a hombres blancos heterosexuales, ¿no? Hay una bióloga de la UNAM que me encanta, que se llama Lu Sichia, que ella dice que el nivel de estrógeno que una persona tiene más que ver con la geografía que con su sexo, pero la cultura pasa todas estos temas de la reproducción a este binarismo sexual que a veces nos sesga, ¿no? Nos quita perspectiva, ¿no? Y que tenemos que, para ser mejores científicas, mejores científicos, mejor hacer una academia más rigurosa, tenemos que tomar conciencia de nuestros sesgos, ¿no? Y eso también ha sido, pues, una revolución, ¿no? Porque ahora estamos estudiando, por ejemplo, el orgasmo de las mujeres, ¿no? Que nunca se había estudiado. Estamos estudiando también, por ejemplo,
lo que tiene que ver con la carga mental de las mujeres, ¿no? Porque los cuidados, al estar desproporcionadamente encargados a las mujeres en las familias, implica que estas mujeres tienen constantemente una carga mental sobre el nombre del pediatra, si hay suficiente detergente para lavar la ropa, cuándo le toca la vacuna al niño, si hay comida para el perro, o sea, todas estas cosas que las mujeres constantemente tenemos en la cabeza, pues por fin se está visibilizando y le estamos poniendo un nombre, que se llama carga mental, ¿no? O sea, creo que esa revolución, como también decía con los procesos culturales, no va a ser lineal. O sea, por un lado estamos avanzando un montón en la parte de investigación, de academia, de ver cómo el género es una variable, ¿no? Que afecta a qué esferas de la vida, de las disciplinas, etcétera. Pero por otro, ya vimos que en la cultura popular, ese boom que hubo hace 5 años, pues ahorita se está apagando y que justo están surgiendo discursos en contra, ¿no? En redes sociales. Aunque también, por supuesto, hay redes sólidas muy potentes feministas, ¿no? Que se mantienen y se consolidan. Pero tal vez hace 5 años en la cultura popular todo era género, ¿no? Y ahorita pues han habido otros caminos y otras prioridades también. Aunque los totalitarismos, si te fijas, eh, siempre van por eso que llaman minorías. ¿Qué minorías somos las mujeres? No lo sé. ¿Qué minorías son las personas no blancas? ¿Qué minorías son las personas que no son 100% heterosexuales? O sea, realmente también llamarlos minorías nos habla pues de esta idea de que pues, el modelo universal es ¿no? Y todo lo que no sea, pues es minoría, ¿no? Y creo que ahí tú también podrías sumar cultura, porque no solo es de género, es de nacionalidad, es de raza, es de clase, es espacial, es geográfica, es territorial, ¿no? Sí, totalmente, Michelle. Y como hemos llegado a la recta final del programa, que se nos ha ido de volada, me gustaría que como reflexión final nos pudieras compartir entonces cuál es la tendencia o hacia dónde va todo lo que tiene que ver con estas nuevas perspectivas, nuevas tendencias relacionadas al género, o sea, a nivel internacional, dónde hay que prestar atención, dónde hay que cachar, eh, digamos, estas nuevas miradas, porque en lo político, en lo institucional, en lo empresarial, en la sociedad en sí, pues van a ser las nuevas conversaciones. Gracias, Aribel. Sí, yo creo, alerta, ojo, como en esa campaña de ojo, mucho ojo de hace muchísimos años, justo yo llamaría alerta, ¿no? A no consumir sin ojo crítico. Creo que hay muchas estrategias para poder reconocer falacias y argumentos que quieran engañar a quien los consume, ¿no? La víscera, como bien dices, es muy fácil, ¿no? Es muy fácil que estos discursos apelen a la emoción, ¿no? Y no a un pensamiento crítico. Justo escribí una columna por el 25 de noviembre, hace unos meses, que si ponen mi nombre y Ingeniería del Discurso Antigénero, ahí puse como la lista de usar directamente datos falsos, ¿no? Concentrarse en la excepción en lugar de la norma. O sea, hay toda una serie de estrategias que estos eh, discursos utilizan, que creo que como universidad tenemos que denunciar y visibilizar. Decir, esto, pues es un poco lo que hace Donald Trump con sus redes, ¿no? O sea, en todos estos discursos son invitaciones a la víscera, son enojos, compartir enojos, ¿no? Y las feministas tienen la culpa, ¿no? Entonces hay que ver mucho dónde Otra vez está y visibilizarlas, ¿no?
No me digas eso, perdón. No, ya, Lo que ya, decía ya, es que, ya que estás hay que, aquí. que hay que ver las grietas de los discursos, ¿no? Y como universidad, pues dar las herramientas Te volvimos a perder, para que Michelle. estos discursos, Nos quedamos en dar las herramientas. en dar las herramientas para demostrar que estos discursos son falaces. Híjole, pues, ¿cuántas reflexiones nos dejas? A pesar de las intermitencias del Internet, De la eh, red, lo siento, sí. sí logramos tener la esencia de tu mensaje, de tu perspectiva, de, pues, a dónde hay que ocuparnos y en dónde no hay que preocuparnos. Al final del camino, es una dinámica más allá del punto de vista de cada quien, que es muy respetable. Al final del camino, la sociedad se está moviendo y estamos dando giros. Y como tú bien dijiste, pues no sabemos en qué ola estamos, pero lo que sí tenemos una claridad es que estamos en una nueva era. Así que yo creo que con eso nos quedamos con mucha introspección. ¿Y dónde te encuentran? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Algún correo, alguna página donde podamos leerte y seguir aprendiendo de ti? Porque este tema, pues obviamente es infinito. Muchas gracias, sí, Aribel. Les invito a que sigan las redes sociales del CECRIGE. Se escribe con C y con G, o sea, Centro Crítico Género, CECRIGE. Estamos en Instagram, en Facebook y en X. Excelente, mi querida Michelle. Ha sido como siempre un deleite poder escucharte, aprender de ti. ¿Cuántas cosas hay? O sea, nos dejas con esta cascada de nuevas perspectivas de hacia dónde se está moviendo el mundo y sobre todo más allá de criticarlo, yo digo, hay que aprenderlo, hay que entenderlo, Ujú. hay que absorberlo y hay que reeducarnos y sobre para poder formar a las nuevas generaciones que al final esto es con lo que tenemos que aprender a vivir, a convivir, a aprender lo que las nuevas formas de una sana forma de relacionarnos y yo creo que entre más estemos informados de este tema, mejor vamos a poder entender esta complejidad de todo lo que ya hoy la doctora Michelle nos ha podido pues compartir de una manera muy sintetizada, así que qué mejor de ir de la mano de la doctora Michelle Gama Leiva con dónde estamos parados después de la revolución de género. Michelle, un fuerte abrazo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en Eco Internacional y las redes Gracias sociales. a ti, Aribel. Muchísimas gracias a ti. Y disculpa de nuevo pues estas imperfecciones técnicas. No te preocupes, muchísimas gracias a ti, de verdad. Siempre es un lujo escucharte. Y bueno, pues los invito a que nos sigan en redes sociales. Acuérdense que estamos como @ChangeTV Online en todo tipo de plataformas. Y también a mí me encuentran como @Aribel Contreras o como Aribel Diplomatic. No se olviden, tenemos una cita todos los miércoles, 3 de la tarde, aquí en Eco Internacional, donde tu voz es el eco del acontecer mundial. Hasta pronto.